Electrónica súper fácil. Regulador con diodo Zener, conceptos básicos. Parte 2. En este tutorial veremos los conceptos básicos de los reguladores con Zener. A grandes rasgos veremos parámetros tomados del datasheet para el Zener, cálculo de corriente IZ máxima cuando no tenemos datasheet, 3 usos del diodo Zener, limitaciones del regulador con Zener, conversión de amperes a miliamperes y viceversa, uso de Thevenin para verificar si el Zener está encendido, cálculo de la recta de carga, conexión serie y paralelo de diodos Zener, tolerancia de los diodos Zener, desviación de BZ con el cambio de corriente IZ, resistencia mínima y máxima para cada regulador con Zener. Si tú eres amante de la electrónica, este video te gustará, así que quédate hasta el final. Comenzamos. Para resolver problemas o diseñar un circuito regulador con diodo Zener, es necesario conocer los datos tales como BZ, IZT, IZM y potencia. Estos datos se obtienen de su datasheet, como se muestra a continuación. Solo se muestran algunos modelos. Recuerda que datasheet significa hoja de especificaciones y es la hoja donde se dan los parámetros del fabricante para un dispositivo electrónico. Algunas veces para resolver un problema de reguladores con Zener nos dan solo la potencia y el voltaje del Zener, BZ y BZ. Entonces podemos calcular su corriente máxima que soporta con la ley de Watt. Hagamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Tenemos un diodo Zener de 5.1 volts y 0.5 watts. ¿Cuál será su máxima corriente inversa que soportará? Respuesta: 98 miliamperes. Ejemplo 2. La corriente máxima que un diodo Zener de 12 voltios y 2 watts puede aguantar ¿será? Respuesta: 166.7 miliamperes. Usos del diodo Zener. Bueno, estos diodos se utilizan como 1. Reguladores de voltaje. Reguladores de tensión, voltaje. Se utilizan para mantener el voltaje constante en una determinada carga RL debido a que la fuente VCC que lo alimenta tiene un rizado o una variación de voltaje. Ojo, los Zeners deben diseñarse para que sean capaces de soportar la potencia de la carga, es decir, si la carga se abre, la corriente por el Zener es la misma que la de la resistencia RZ. Recuerda que la carga RL puede ser una resistencia, un circuito que consuma corriente, una bocina, un relevador, un motor, un LED, etc. 2. Como elementos de protección. En este circuito, mientras VCC varíe de 7 a 11 volts, el Zener estará desactivado, ya que VZ igual a 12 volts, y por lo tanto el voltaje de esta fuente alimenta al circuito electrónico 2. Pero si la fuente aumenta a 12 volts o más, el Zener se activa, provocando que el fusible se queme, dejando sin voltaje al circuito electrónico 2. 3. Como recortadores de onda. Cuando se desea que una señal alterna quede limitada, puede ser recortada a un voltaje específico. Puedes recortar solo la parte positiva, o ambas, positiva y negativa. Cosas importantes de diodos Zener. Finalmente, necesitas conocer estas cosas acerca del diodo Zener. El regulador con diodo Zener tiene la desventaja de tener una muy baja eficiencia para grandes corrientes IL en la carga. Esto se debe a que si la corriente de la carga IL es grande, habrá una pérdida de potencia considerable en la resistencia limitadora RZ.
Entonces, el uso de este circuito se limita solo a aquellas aplicaciones donde las variaciones en la corriente de la carga y el voltaje de entrada sean pequeñas. Si necesitas manejar corrientes más grandes, utiliza el regulador con Zener y transistor. Por último, ten cuidado, en la literatura encontrarás lo siguiente: VCC igual a VCD igual a VS igual a VIN igual a VI igual a VF, etc. Todos son sinónimos de fuentes de voltaje. RS igual a R igual a RZ, etc. Todos son sinónimos de resistencias de drenaje o polarización del Zener. Conversión de unidades. Si necesitas convertir amperes a miliamperes o viceversa, este método que te mostraremos es rápido. Solo es efectivo si memorizas la posición de los miliamperes, microamperes y nanoamperes. Además, sirve no solo para amperaje, sino para cualquier magnitud usada en electrónica, volts, capacitancia, etc. Observa la tabla siguiente. Los tres primeros dígitos a la derecha del punto decimal son para los miliamperes. Los siguientes tres dígitos a la derecha son para los microamperes. Los siguientes tres dígitos a la derecha son para los nanoamperes. Conversión de miliamperes, microamperes o nanoamperes a amperes. Ejemplo 1. Convertir 1.5 miliamperes a amperes. Procedimiento 1. Si ya sabes de memoria la posición de los miliamperes, microamperes y nanoamperes mostrada en la tabla anterior, coloca encima de tu valor a convertir la posición que le corresponda. En este caso son miliamperes. 2. Solo basta colocar tanto ceros como sean necesarios a la izquierda a tu valor a convertir hasta completar 3 dígitos y completar todos los submúltiplos. En este momento ya puedes borrar el punto decimal donde aplique. Observa el ejemplo. 3. Una vez que memorice la posición de miliamperes, microamperes y nanoamperes mostrada en la tabla anterior, verás cómo hace la conversión en segundos. Ejemplo 2. Convertir 56 microamperes a amperes. Ejemplo 3. Convertir 4.7 microamperes a amperes. Ejemplo 4. Convertir 87.5 miliamperes a amperes. Bueno, ahora hagamos la conversión sin mirar la tabla. Ve cómo esta conversión se hace en segundos y sin calculadora. Ejemplo 5. Convertir 8.7 microamperes a amperes. Ejemplo 6. Convertir 150 nanoamperes a amperes. Ejemplo 7. Convertir 8.5 miliamperes a amperes. Conversión de amperes a miliamperes, microamperes o nanoamperes. Ejemplo 1. Convertir 0.00478 amperes a miliamperes. Procedimiento 1. Después del punto decimal y a la derecha, separa la cantidad a convertir por una coma cada 3 dígitos. Para nuestro ejemplo, 0.0478 amperes quedaría así: 004,780 amperes. 2. Si ya sabes de memoria la posición de los miliamperes, microamperes y nanoamperes mostrada en la tabla anterior, coloca encima de tu valor a convertir la posición que le corresponda.
3. En lugar de la coma, ponle un punto y este será tu valor en miliamperes, microamperes o nanoamperes según corresponda. Ejemplo 2. Convertir 0.000546 amperes a miliamperes, microamperes o nanoamperes. Ejemplo 3. Convertir 0.1143 amperes a miliamperes, microamperes o nanoamperes. Bueno, ahora hagamos la conversión sin mirar la tabla. Ve cómo esta conversión se hace en segundos y sin calculadora. Ejemplo 4. Convertir 0.000215 amperes a miliamperes, microamperes o nanoamperes. Ejemplo 5. Convertir 0.0833 amperes a miliamperes, microamperes o nanoamperes. Ejemplo 6. Convertir 0.0001482 amperes a miliamperes, microamperes o nanoamperes. Uso de Thevenin para verificar si el Zener está encendido. Si ya tienes un regulador con Zener o por alguna razón te piden que verifiques si tu Zener está funcionando en el circuito en cuestión, puedes checarlo por medio del Thevenin. Solo te damos la forma de checarlo con la fórmula respectiva. Por lo tanto, el Zener estaría encendido o trabajando para estas condiciones. Cálculo de la recta de carga. Para calcular la recta de carga del Zener, te damos las ecuaciones necesarias. Recta de carga del Zener para este ejemplo. Sustituyendo valores para este ejemplo, intersección con el eje X y Z igual a 0. Intersección con el eje Y, B0 igual a 0. Entonces, la recta de carga pasa por BZ igual a 4.7 volts e IZ igual a 60.8 miliamperes y las intersecciones con los ejes son B0 igual a 8.1 volts e IZ igual a 145 miliamperes. Conexión serie y paralelo de diodos Zener. Los diodos Zener se pueden conectar entre ellos en serie o en paralelo. Cuando el diodo Zener se conecta en paralelo, la potencia se incrementa. Cuando el diodo Zener se conecta en serie, el voltaje se incrementa. Tolerancia de los diodos Zener.
Recuerda que el Zener, como cualquier dispositivo electrónico, tiene una tolerancia del 5 o 10%. Si tú necesitas una gran precisión en el regulador con Zener, entonces utiliza la tolerancia según el datasheet. Tomemos un 10% y veamos los valores reales. BZ igual a 4.7 más menos 0.47 volts. Entonces, los valores reales de tu regulador, si utilizas el Zener 1N4732A con BZ igual a 4.7 volts, estarían en este intervalo, 4.23 a 5.17 volts. Ten en cuenta que algunas veces se sugiere colocar Zeners en paralelo para aumentar la potencia de estos. Si por razones de producción hay variaciones en su BZ y compras dos Zeners del mismo tipo, puede que alguno tenga un BZ igual a 4.23 volts y otro tenga un BZ igual a 5.17 volts. Entonces, tal vez no trabajen al mismo tiempo. Por seguridad, si necesitas más potencia, trata primero de utilizar uno de la potencia que necesitas. Desviación de BZ con el cambio de corriente IZ. También recuerda que el voltaje del Zener no es completamente constante para cualquier valor de IZ, sino que se desvía un poco a medida que aumenta la corriente IZ del Zener. Ten en cuenta esto si requieres un regulador con Zener con una gran precisión. Revisa el datasheet. Para la mayoría de los casos es suficiente suponer constante este voltaje BZ. Resistencia mínima y máxima para cada regulador con Zener. Si tú piensas resolver problemas teóricos del regulador con Zener, algunas veces te piden calcular la resistencia mínima y máxima a utilizar para unas condiciones dadas. Aquí te decimos cómo hacer esto. Tips para calcular RZ mínima y RZ máxima. Siempre que tengas una fuente que varíe de voltaje y tu carga sea variable o constante, debes hacer lo siguiente. A. Calcular RZ máxima con el VCC mínimo de tu fuente, con la única corriente de la carga si ésta es constante y la más alta si ésta es variable. B. Si tu fuente es variable, calcula el valor de RZ mínima a VCC máximo. Supongamos que tienes los datos siguientes: VCC igual a 9 a 12 volts, IZT igual a 53 mA, IZM igual a 193 mA y L igual a 16 mA. Con estos podemos construir la gráfica siguiente, donde vemos dos puntos importantes. A. Zona debajo de la cual el Zener se queda sin corriente, menos de 53 mA. B. Zona arriba de la cual el Zener se quema, más de 193 mA. Punto A. Recuerda que para que el Zener funcione, necesita una IZ mínima igual a 53 mA, mientras que la carga necesita IL igual a 16 mA. Entonces, la resistencia RZ nos debe garantizar que haya como mínimo IRZ igual a 69 mA. Por lo tanto, debemos calcular a VCC igual a 9 volts la resistencia máxima RZ que nos suministre esta corriente IRZ igual a 69 mA. Así, cuando la fuente aumente a VCC igual a 12 volts, la corriente IRZ también aumentará según la ley de Ohm, es decir, IRZ será mayor que 69 mA. Hagamos pues los cálculos para este ejemplo. Cálculo de resistencia máxima. Comprobación. Recuerda que este es el valor máximo de RZ que podemos utilizar para que ésta pueda suministrar los 69 mA mínimos para que el Zener y la carga tengan los miliamperes que necesitan. Para comprobar,
tratemos de utilizar una resistencia mayor a este valor. Por ejemplo, utilicemos una resistencia de 65 ohms. Y como el Zener necesita 53 mA mínimo para funcionar, entonces no funcionaría. Cálculo de resistencia mínima. Ahora vamos a calcular la resistencia mínima para evitar que el Zener se queme, usando los datos del punto B. Punto B, zona arriba de la cual el Zener se quema, más de 193 mA. Punto B, recuerda que para que el Zener no se queme, necesitamos que la corriente en él sea como máximo de IZM igual a 193 mA, calculada cuando VCC igual a 12 volts. Entonces, la resistencia RZ nos debe garantizar que haya como máximo IRZ igual a IZ igual a 193 mA. Por lo tanto, debemos calcular a VCC igual a 12 volts la resistencia mínima RZ que nos garantice una corriente igual o menor a 193 mA. Hagamos pues los cálculos para este ejemplo. Comprobación. Recuerda que este es el valor mínimo de RZ que podemos utilizar para que ésta pueda suministrar los 193 mA máximos para que el Zener no se queme. Para comprobar, utilicemos por ejemplo una resistencia menor, tal como RZ igual a 30 ohms. Y como el Zener soporta IZM igual a 193 mA como máximo, entonces este se quemaría si utilizamos una resistencia menor a RZ igual a 37.82 ohms. Entonces, el valor de la resistencia para este ejemplo estará entre 37.82 y 62.32 ohms. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para avisarte de los videos más recientes. Comparte este video con todos tus amigos. Hasta pronto.